Gracias por acompañarnos. Continuamos en Noche a Noche a través de las pantallas de TLC Canal 21. Este es un trabajo que resume el esfuerzo, la lectura y el pensamiento de muchas personalidades que han participado en su redacción, que de alguna manera muestra la visión que tienen muchos en torno a los procesos que se van viviendo en algunos países del continente. Vamos a citar hoy lo que ocurre en Ecuador y también lo que se está viviendo en Bolivia. Para hablar de ello tenemos invitados especiales. Una de ellas, doña Miriam Lang, que es la directora de la Fundación Rosa Luxemburg de la región andina. Ella ha llegado desde Ecuador y queremos agradecerle por haber aceptado estar hoy en este programa para hablar de un tema tan interesante como lo que se vive en nuestro país, que puede tener de pronto muchas similitudes con lo que se vive en el suyo. Un gusto tenerla acá en el programa. Gracias por haber aceptado estar hoy en Noche a Noche. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña hoy don Mario Rodríguez, es fundador de Huayna-Tambo, Red de la Diversidad. Gracias por estar hoy en este programa y también nos imaginamos por todo el aporte que ha tenido usted en este trabajo y en el evento que se está realizando en Cochabamba. Gracias a ustedes por recibirnos, por la invitación y aquí estamos para conversar. Este trabajo contiene temas que son de verdad muy interesantes. Vamos a citar simplemente algunos. Crisis civilizatoria y desafíos para las izquierdas es precisamente el prólogo escrito por nuestro invitado, doña Miriam Lang. Acá se habla sobre el desarrollo y las alternativas en América Latina, el feminismo, extractivismo y neoextractivismo. Se habla de los procesos de cambio que se viven en América Latina, el papel del Estado y de las políticas públicas en estos procesos, horizontes, en el caso de nuestro país, del Estado plurinacional, y así una gran cantidad de temáticas que son parte de este libro que está siendo presentado y disertado en Cochabamba. El vivir bien, descolonizar y despatriarcar para vivir bien, sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al post-extractivismo. Bueno, en Ecuador se vive un proceso muy parecido al de Bolivia. ¿Cuán parecido o cuán diferente puede ser? Yo creo que en toda la región latinoamericana hay un anhelo de los pueblos por el cambio social y político, ¿no? Y eso se expresa en las victorias electorales de fuerzas progresistas, de izquierda. Hay matices, obviamente, pero estamos viendo un giro político importante en la región. Entonces, obviamente hay similitudes, sobre todo en estos dos países porque hay un alto porcentaje de población indígena, ha habido procesos constituyentes y ahora se encuentran en la fase de implementación de la Constitución. Todo lo que ha ocurrido antes de estos procesos constituyentes tienen elementos comunes entre estos países de Latinoamérica a los que hace referencia cuando hablamos de no haber atendido demandas de muchos sectores que han sido prácticamente excluidos de la vida democrática, política y hasta económica en los países? Sí, podríamos decir que son sociedades altamente diversas, con mucha diversidad étnica, también de género, etcétera, que no se ha respetado nunca en la forma Estado como estaba tradicionalmente. Por eso hoy en día estamos hablando del Estado colonial y de decolonizar al Estado. ¿Se está logrando aquello de descolonizar el Estado? Yo creo que sería un poco apretado, digamos, esperar que en los pocos años que está en curso este anhelo de cambio se logre efectivamente descolonizar. Más bien habría que mirar hacia dónde va el proceso, ¿no? Si está bien enrumbado. Creo que es una tarea muy grande porque la colonialidad ha permanecido durante más de 500 años, ¿no? Entonces es algo que permea la subjetividad de las personas, tanto de los que dominan como de los que son dominados. Y mire, yo represento una fundación alemana, que es la Fundación Rosa Luxemburg, que edita este libro, y nosotros los europeos tenemos mucha responsabilidad también en eso, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido a cuestas de los países del sur, como Ecuador y Bolivia, durante muchísimos años, y por eso hoy en día se nos considera desarrollados y los otros supuestamente subdesarrollados. Entonces, el debate que queremos plantear un poco es cuestionar esta dualidad también y cuestionar el que países como Ecuador y Bolivia tengan que seguir la pista trazada supuestamente por el norte.
porque pensamos que no hay nada que seguir, que justamente la riqueza de los unos depende de la pobreza de los otros, ¿no? Ahora, la constitución política del Estado que tienen en Ecuador, que es fruto de un proceso constituyente, de alguna manera ha logrado recoger las verdaderas demandas y reivindicaciones de muchos de estos sectores antes excluidos. Yo creo que sí, creo que la fase de la Asamblea Constituyente fue una fase profundamente democrática, la más democrática que el país ha vivido en los últimos años, sin duda, donde muchos grupos, muchas organizaciones sociales podían acudir a la Asamblea Constituyente y plantear sus propuestas, y que mucho de eso se ha reflejado en el texto constitucional. Eso no quiere decir que sea un texto exento de contradicciones o de errores o algo así, pero sí es un avance claramente con los anteriores. ¿Y la aplicación cómo va? Pues complicada. O sea, creo que siempre es un reto, ¿no? O sea, porque lo uno es soñar de un país diferente y ponerlo en el papel, y lo otro es transformar las estructuras que todavía persisten y que se han creado en estos 500 años y ahora, o sea, son estructuras muy viejas, y el Estado no es un espacio neutro, digamos, ¿no? No es nada más un instrumento para gobernar, sino el Estado ha tenido una función, que es justamente mantener las relaciones de poder existentes. Entonces, un texto constitucional es una herramienta para transformar una sociedad, pero no es lo suficiente, ¿no? Y creo que a partir de la aprobación de la Constitución empieza el proceso interesante, donde las personas que están gobernando tienen que negociar, interlocutar, debatir con estas organizaciones sociales que han contribuido a la Constitución, pero sobre todo al ascenso al poder de las fuerzas progresistas, ¿no? Con sus luchas durante décadas contra el anterior régimen, ¿no? Y conjuntamente, de cierta manera, hay que lograr consensos, hay que lograr puntos de acuerdo que son difíciles porque hay múltiples intereses. Entonces, para mí, o sea, creo que en todos los países donde están en esta fase de implementación hay conflictos y hay problemas, pero esto es el proceso normal y hay que atravesar esta fase, ¿no? Sin embargo, son importantes las decisiones que se tomen, porque de ahí se decide hacia dónde va el proceso, ¿no? En Bolivia se ha recorrido un largo camino para llegar a este tema de la nueva constitución política del Estado, la conflictividad que se ha tenido que afrontar y vivir desde el año 2000, de alguna manera ha tenido como culminación la redacción de una nueva constitución que entendemos responde a demandas históricas, principalmente de muchos sectores sociales. ¿Cómo evalúa usted ya a estas alturas la constitución que tenemos en el Estado plurinacional? La Constitución, como en el caso de Ecuador o el caso venezolano, con matices de diferencia, con elementos en común, ofrece un nuevo escenario en términos de legalidad y de perspectiva de país que ha incorporado temas de debate que antes estaban ausentes del país. Por ejemplo, la noción de Estado plurinacional, o sea, la noción de un Estado monocultural pensado desde una sola cabeza, una sola lógica, que era incapaz de mirarse en el espejo de esta diversidad que somos, queda diluida bajo la perspectiva de la nueva Constitución, que nos desafía a otra manera de entender el país, desde su pluralidad. O elementos como de referente de reconfiguración de lo que podría ser nuestros sentidos de vida, la manera en que organizamos nuestra vida, no solo en términos de políticas, de la gran ley, sino del relacionamiento cotidiano, del convivir, del tejido social, del tejido organizativo, que es ese referente que llamamos genéricamente Bolivia vivir bien, que en Ecuador se denomina buen vivir. Entonces, la Constitución ha colocado otros referentes, otros lugares de discusión y nos ha colocado al país, y ha sido desde antes de la Constitución, el país le ha colocado a la Constitución también en el debate de entender el país de otra manera y el mundo de otra manera. Y por eso el tema no solo del país, sino está vinculado a la región, a lo que está pasando en los diálogos norte-sur, sur-sur, en el planeta entero. Ahora, a pesar de que hay estos avances notables e interesantes en la Constitución, es una Constitución al interior con contradicciones. Pero además de tener contradicciones, nos tropezamos con el tema de que nos está planteando la Constitución una suerte de temáticas nuevas, maneras de entender distinto el país, que exige mucha creatividad, porque son experiencias de un país no existente. Es decir, ahí no tenemos que copiar a nadie. ¿Dónde tenemos el referente de otro Estado plurinacional? ¿Dónde tenemos el referente de una noción de reorganizar la vida en torno
a otra idea, el vivir bien, el buen vivir, y no las lógicas típicas del desarrollismo, de la modernidad, como el horizonte único de vida. Y entonces eso está significando un esfuerzo altamente creativo y cargado de contradicciones. Y posiblemente estamos viviendo... ¿Para quién? Para todo el mundo. Para todos. Porque no es posible ese proceso de transformaciones solo a partir de la lógica gubernamental o de la centralidad de los administradores del Estado como quienes transforman a través de las leyes. La Constitución apenas pone un marco jurídico, no cambia la vida de la gente. Solo es posible modificar esos modos de vida, las formas profundas de la economía, de las relaciones sociales, remirar nuestra pluralidad, por ejemplo, cómo reentender la pluralidad en todas las dimensiones de Todos nuestra somos vida. actores. Sí. Si alguna de las partes entre todos estos actores falla, el tema se pone también complicado. Sí, pero más que si una de las partes falla, lo que pasa es que vivimos procesos, ritmos distintos, énfasis diferentes, que llegan en momentos a escenarios de contradicción, de alta conflictividad. Estamos viviendo en casi todos nuestros países en este momento escenarios bastante conflictivos, bastante tensos, donde la interpretación de ese horizonte de transformación que nos ha planteado estas nuevas constituciones, el Estado plurinacional, el vivir bien, solo estoy colocando dos ejemplos que parecen como dos horizontes muy fuertes de esa discusión, donde las interpretaciones sobre eso entran en juego. Y ahí aparecen campos de fuerza, pugnas, disputas, maneras de entender el asunto, y estamos viviendo en ese sentido un escenario bastante conflictivo. Pero no por eso perdido en su creatividad. Justamente la posibilidad de reconfigurar el país, recriarlo, rearmarlo, permitir que brote de otra manera, exige intentos muy creativos de modificaciones, porque no tenemos modelo a imitar, y esto es lo lindo de la etapa. Ahora, cuando hablamos de plurinacional, estamos entendiendo el reconocimiento de todos los pueblos, naciones que viven al interior de este Estado. También de otorgarles derechos, obligaciones como participación, recuperar sus valores, sus costumbres, su forma de organización y también la cosmovisión que tienen. Para muchos, algunos de estos aspectos no nos van a llevar a lo que ellos denominan un anhelado desarrollo, sino más bien a un retroceso. ¿Usted coincide con este tipo de lecturas y visiones? No coincido con la idea de que la apertura a la noción de Estado plurinacional nos lleve a un retroceso como país. Y en el tema de cosmovisión, pero tampoco no nos lleva a una lógica necesariamente de desarrollo. Es decir, cuando uno se abre de verdad a la idea de que tenemos diversidad de pueblos, diversidad de culturas, diversidad de maneras de entender la vida, cualquiera, la estética, las relaciones sociales que se establecen, la organización política, la economía, las formas de entender la salud o los procesos educativos, uno se abre profundamente a una noción amplia de pluralidad y diversidad. ¿Cómo convives, cómo convivimos con esa pluralidad? Y en esa pluralidad no construimos fragmentos, sino acuerdos de convivencia respetando las diferencias. Entonces, no es un tema solamente de respeto a los derechos o de reconocer que tienen cosmovisiones diferentes, sino cómo esas maneras distintas de interpretar la vida, o el propio desarrollo, o la manera de entender la aspiración que uno tiene, o lo que podríamos decir, hay una palabrita que a mí me gusta, que es prosperidad, que viene de proespere, vivir de acuerdo a la esperanza. Los distintos pueblos tienen distintas maneras de entender qué es esa esperanza, qué es vivir bien, qué es lo mejor como configuración social en sus relaciones económicas, políticas, sociales, festivas, estéticas, etc. ¿Cómo aprendemos a convivir con esa pluralidad? Cuando históricamente el Estado nuestro se configuró más bien monoculturalmente, escondiendo esa pluralidad. Ese es un nuevo aprendizaje, y es un aprendizaje muy complejo, muy difícil. Interesante. ¿No? Y muy interesante. Muy interesante. Es un desafío muy interesante para el país. Ahora, bueno, ¿cómo podemos aprender a convivir y a vivir bien con nuestra constitución política del Estado? Todos. Sí, la Constitución coloca algunos elementos, pero la Constitución no resuelve la vida. Es decir, pero necesitamos... Ojo que da... por supuesto, coloca el marco general de la configuración del país. De acuerdo. Pero, y si no la cumplimos también, las cosas comienzan a dispararse por un lado y por otro. Efectivamente, pero necesitamos al menos trabajar en lo que podríamos denominar una suerte de tres grandes escenarios, simultáneamente. Porque las transformaciones que nos está planteando ese horizonte de la Constitución son transformaciones muy profundas. De horizonte civilizatorio nos está planteando otra manera de entender la vida, la civilización. Nos está planteando otra manera de entender el Estado, del Estado-nación al Estado plurinacional.
Y entonces nos está obligando a trabajar al menos en la dimensión de las grandes políticas, el marco de la Constitución, la normativa, la institucionalidad del Estado, de modificar el propio Estado. Y eso es una cosa muy difícil, porque podemos tener una normativa distinta en la Constitución, pero el Estado sigue reproduciendo formas coloniales y formas profundamente excluyentes. Y entonces modificar el propio Estado ya es un desafío impresionante, pero no alcanza. Necesitas trabajar en el ámbito de la vida cotidiana, de las relaciones intersubjetivas que constituimos en el día a día como país. Ahí tenemos que reaprender la pluralidad, porque históricamente nos han enseñado más bien a confrontarnos y a aislarnos. Mire, usted ha mencionado en muchas oportunidades la palabra pluralidad. Esto significa muchísimo para el país. Y dentro de la pluralidad, para poder convivir también en paz, hace falta voluntad y tolerancia. Creo que es algo muy importante, ¿o estamos equivocados? Voluntad, sí, mucho. Tolerancia dice sí, pero a veces la tolerancia no alcanza. Porque no solo es tolerar al otro, sino cómo a partir de mis diferencias y de esa pluralidad, de esa diversidad que tenemos, construimos también acuerdos que nos permiten convivir más equilibradamente, más equitativamente en esa complejidad que tenemos como país. Y entonces no se trata solo de tolerar al diferente, sino de una disposición seria de incorporar esas otras maneras de entender lo jurídico, la salud, la educación, la economía, en las formas de organizar el Estado. Y por eso no solo alcanza la Constitución, significa trabajar sobre los cotidianos, significa trabajar sobre el tejido organizativo y el tejido social sobre el cual se constituyen las configuraciones más colectivas. Mire, qué interesante lo que plantea. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo? ¿Cómo trabajar ahí en lo cotidiano? Sí, ahí hay como dos procesos que ocurren simultáneamente. Un proceso inicial es la necesidad de desmontar algunas cosas que hemos naturalizado a partir de nuestras creencias como hechos normales. Y uno podría entrar en cantidad de ejemplos, pero tenemos elementos que consideramos como elementos de normalidad en todos los planos de la vida, o sea, desde lo político, lo económico, las relaciones interculturales, la manera en que entendemos lo que es verdad o lo que no es verdad, lo que es bueno o lo que no es malo. Hemos normalizado eso, y esa normalización hay que desmontarla, hay que por lo menos ponerla en cuestionamiento, y eso es un ejercicio muy complejo. A eso se le denomina, en términos de las estrategias y del sentido de estos procesos de transformación, dos horizontes fuertes: descolonización y despatriarcalización, que nos ayudan a desmontar algunas de las verdades sobre las cuales hemos construido una sociedad excluyente y profundamente asimétrica. Pero ese desmontaje tiene que ser capaz de al mismo tiempo ser creativo en la posibilidad de generar propuestas de modificación. Y ahí una de las tareas que parece básicas es vigorizar y fortalecer una gran cantidad de experiencias locales, en zonas rurales, en espacios urbanos, que están aconteciendo en nuestros países y que necesitan espacios de mayor participación, capacidad de ser retomadas justamente por ese ámbito de las políticas, de la normativa estatal. ¿Cómo recuperamos, para decirlo así gráficamente, tener más sociedad y el Estado abriendo puertas para que esa sociedad sea capaz de tener espacios de gestión sobre lo público, gestión compartida?